Muy buenos días, profe Alina. Bueno, el día de hoy vamos a resolver el punto 2A del taller número 2 de ecuaciones diferenciales. Bueno, ¿en qué consta este punto? Este punto consta en determinar si la ecuación diferencial dada es o no es exacta, y si es así, resolverla. Bueno, este ejercicio ya nos da la ecuación diferencial en su forma de ecuación diferencial. Entonces, para saber si una ecuación diferencial es exacta o no lo es, debemos ver si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Bueno, entonces primero vamos a identificar las partes de la ecuación diferencial dada. Bueno, el coeficiente diferencial que acompaña a dx va a ser llamado m, y el coeficiente que acompaña a dy va a ser llamado n. Bueno, teniendo esto claro, vamos a comenzar a comprobar si es exacta o no. Bueno, lo primero que hacemos es comprobar si la derivada parcial de m con respecto a y es igual. Entonces lo que procedemos a hacer es derivar el término de m. Entonces para eso derivamos m, y aquí podemos ver derivada con respecto a y m. Entonces la variable x permanece constante. Bueno, entonces como esto es una suma, la derivada se va a repartir por los términos. Entonces en el primer término vemos que la derivada de y está derivando un término que depende solamente de x, por lo tanto se cancela y va a ser igual a 0. Y en el segundo término vemos que la derivada de y está derivando a 4y, que depende de y, por lo tanto la derivada de 4y va a ser igual a 4. Entonces 0 más 4 igual a 4. Entonces la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a 4. Bueno, ahora procedemos con la derivada parcial de n con respecto a x. Bueno, bueno, entonces mmm, derivamos con respecto a x n. Entonces aquí vemos que también esto es una resta, entonces la derivada se va a repartir por los términos. Entonces aquí vemos que derivada de x de 4x va a ser igual a 4 menos, como este 8y3, perdón, 8y elevado al cubo depende de y solamente, entonces esto se va a cancelar y va a ser igual a 0. Entonces tenemos que 4 más 0 igual a 4. Entonces la derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual a 4. Bueno, entonces como podemos observar, se cumple que son iguales, que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces la ecuación es exacta. Teniendo en cuenta la ecuación exacta, debemos encontrar que la función cumpla dos condiciones. La función f tiene que cumplir dos condiciones. Que la derivada parcial de f con respecto a x debe ser igual a m, y que la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a n. Para que así la solución general de la ecuación exacta debe ser dada o va a ser dada por la igualdad de f igual a c, donde c es la constante. Bueno, entonces en nuestro caso tenemos que la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a m. Entonces reemplazamos y tenemos que la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a 5x más 4y. Y nos vamos al otro, que es derivada parcial de f con respecto a y igual a n. Reemplazamos y esto nos queda que va a ser igual a 4x menos 8y al cubo. Bueno, ahora lo que procedemos a hacer es que debemos hallar f. Entonces, como f es una derivada, lo que procedemos es a integrar, porque como sabemos, la derivación y la integración son inversos, por lo tanto se van a cancelar. Entonces procedemos a derivar y vamos a escoger uno de estos dos.
el que parezca más fácil, pero podemos escoger cualquiera de los dos. Bueno, en este caso vamos a escoger el de n, que es con respecto, vamos a escoger la derivada parcial de f con respecto a y la vamos a integrar. Por lo tanto, aquí colocamos integral de derivada parcial de f con respecto a y la integral de n. Entonces, como es con respecto a la x va a ser constante. Bueno, entonces ya sabemos que son términos opuestos, esto se va a cancelar. Y entonces ya nos queda que f va a ser igual a la integral, como esto es una resta, la integral se va a repartir. Entonces, integral de 4x sobre dy, como x es una constante, la constante va a salir y nos va a quedar integral de 1 prácticamente. Y la integral de 1 va a ser igual, como es con respecto a va a ser igual a y. Y bueno, ahora sacamos la constante de este otro lado en menos 8 y nos queda que la integral de y al cubo. Entonces, bueno, aquí de la primera la integral va a ser 4xy menos 8y elevado al 4 sobre 4. Bueno, entonces ahora procedemos es a simplificar. 4xy menos, aquí teníamos menos 8y elevado a 4 sobre 4, entonces 8 dividido 4 va a ser igual a 2, entonces nos queda menos 2y elevado a 4 más la constante de integración. Bueno, ahora tenemos que f va a ser igual a lo que dijimos y la constante de integración, como la x es constante, va a pasar a ser esto que vemos aquí y esto lo vamos a denominar como phi de x. Bueno, ahora lo que procedemos es hallar phi de x. ¿Cómo lo vamos a hallar? Para hallar phi de x lo que debemos hacer es derivar lo que anteriormente nos acaba de dar de resultado con respecto a x, porque anteriormente esto lo integramos con respecto a y, entonces esto se va a derivar con respecto a x. Entonces, para después igualarlo con la condición que no hemos usado. Bueno, entonces vamos a derivar esto con respecto a x. Bueno, aquí ya tenemos todo el término y como es resta y suma, entonces aplicamos derivada parcial para derivar cada término. Bueno, entonces en este caso, como y es una constante, sale de 4y y derivamos solo la x, por lo tanto esto va a ser igual a 1 y nos queda 4y. En este caso vemos que depende solo de y la derivada es de x, por lo tanto se va a cancelar y esto se va a volver 0. Y la derivada de phi pues va a bajar igual, por lo tanto tenemos que la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a 4y más la derivada de phi. Bueno, ahora como dije anteriormente, lo que procedemos a hacer es que vamos a igualar derivada de f con respecto a x va a ser igualada por la otra condición que no la habíamos usado, que en este caso era 5x más 4y. Bueno, aquí podemos ver y reemplazamos, bueno, aquí hemos reemplazado, mejor dicho, entonces nos queda que 5x más 4y va a ser igual a 4y más la derivada de phi. Vemos que hay términos comunes, por lo tanto, al pasar al otro lado, el más 4 va a pasar negativo, entonces se van a cancelar. Entonces, como podemos observar, nos queda que phi de x va a ser igual a 5x. Bueno, entonces como lo que vemos, perdón, entonces vemos que la derivada de phi de x va a ser igual a 5x. Bueno,
Entonces, como debemos hallar cuánto es phi de x, debemos cancelar esa derivada. Y como lo dije anteriormente, la integración y la derivación son opuestas, por lo tanto, lo que procedemos a hacer es a derivar b. Lo que procedemos a hacer es integrar phi de x para así cancelar esa derivada. Y por lo tanto se va a integrar en el otro lado el 5x. Bueno, aquí podemos ver, se cancela, ya queda phi de x, y esto lo integramos y nos va a quedar 5x al cuadrado sobre 2. Bueno, después de que ya hemos hallado phi de x, que podemos ver que es igual a 5x al cuadrado sobre 2, lo que procedemos es a que vamos a reemplazar el phi de x en la función de f. En la función de f. Entonces aquí hemos anotado la función f xy igual a esto, vemos aquí, y entonces reemplazamos el término de phi en la función. Entonces, como vemos aquí, hemos reemplazado el phi por 5x al cuadrado sobre 2. Y listo, ahora lo que procedemos es a colocar esto en forma de la solución general. Ahora lo que procedemos es a esto ponerlo en la solución general de la ecuación exacta. Y nos dice que la fórmula es f igual a la constante. Entonces simplemente reemplazamos. Ya sabemos que f va a ser igual a esto y todo esto va a ser igual a la constante. Y ya, con esto hemos finalizado el ejercicio con la solución general de la ecuación exacta.